Muy buenas tardes. Vamos con toda brevedad, pero con orden, a explicar de qué va esto. Como ustedes habrán oído ya por ahí, se quiere hacer un circuito cerrado en la comarca de Antequera para probar los trenes que se hagan. Entonces, bueno, pues nosotros, en cuanto lo hemos visto, hemos tenido que salir al frente de ello. Asaja ya ha preparado sus alegaciones. Para eso se han contratado algún técnico y hemos utilizado los servicios de nuestro asesor jurídico. ¿Qué queremos? Que como esto es una cosa todavía genérica, porque no es un proyecto, es un estudio previo. El proyecto ya traerá el nombre y apellidos de cada uno de los afectados, lo que le hacen en su finca, el destrozo que le hagan, pero eso vendrá después. Hasta ahí no hemos llegado todavía. Quiere decir que ahora particularmente, pues no hay defensa. Tiene que ser la general, atacar el proyecto. Pero sí queremos que Asaja no vaya sola en esto, porque cuando venga la segunda etapa, que es donde cada uno tendrá que defenderse, que no le digan luego, usted no dijo nada en el proceso de información pública, que por lo menos firme también lo que Asaja ha hecho para presentarlo como propio de él, y tengamos cubiertas las espaldas. En una segunda etapa, que es cuando esto vaya adelante, con el proyecto cerrado, con nombre y apellido, pues habrá que organizar un sistema de defensa para cada uno en particular. Modelo, pues lo estudiaremos en su momento, pero el precedente que hemos tenido aquí ha sido la reforma agraria. Se creará una comisión de afectados, entre ellos se designarán los representantes que hagan falta. Asaja prestará todos los servicios que necesiten y se irán abriendo caminos y entrevistas con autoridades, aunque dicho sea de paso, nosotros ante todo esto pedimos ser recibidos, ni nos han recibido ni nos han oído. Bueno, pero ya vendrá la guerra y cuando empiece, pues sepáis que Asaja va a estar en su sitio y va a prestar todas las ayudas y todos los servicios que hagan falta. Pero eso sí, ya tendrán que ponerse enfrente los afectados, entre otras cosas, porque si no, funciona mal la comunicación. Y lo mejor es que los afectados sean los que dirijan su propia actuación y Asaja le preste con su personal todos los servicios y todo lo que haya que hacer. Lo hicimos así en el pasado. Alguien lo interpretó mal y creían que es que yo quería hacer negocio con la reforma agraria. No, es que yo sabía que era muy difícil pedirle solidaridad a un señor del Guadalhorce o a un señor con aguacates en la Sarquía porque se expropiaban tierras en Antequera. Tenían que ser los propios antequeranos, pero dirigidos por nosotros y con la colaboración que pidieran y quisieran. Y aquello pues salió bien. Creo que, aunque no sea exactamente lo mismo, algo habrá que repetir. En fin, pero en este momento estamos en la fase previa. Entonces, Jesús os va a leer, os va a informar de qué alegaciones se han hecho, porque se os va a pedir que las firméis, por lo menos que sepáis lo que firmáis. Es muy genérico y no compromete a nadie. Carlos, bueno, pues comentará el estudio tal y como lo han presentado y al final, si queréis mi opinión, yo la daré. Porque esto no va a ser solo una guerra de papeles. Esta vez no podemos fiarnos solo de los tribunales. Así es que habrá que hacer otras cosas y Asaja vive para eso, si no, no tendría sentido. Bien, pues ¿cómo vamos? Habla. Ya está disponible en Antequera el Club Raqueta La Quinta.
13 pistas de pádel, una pista de tenis, gimnasio, body puma, pilates, aeróbics, steak, escuelas deportivas, restaurante, sala para eventos, aparcamiento. Ponte en forma y disfruta del deporte en Antequera, en la calle Ciudad de Cuenca de la urbanización de La Quinta, en Antequera. Club Raqueta La Quinta. Bien, buenas tardes a todos. Feliz año ante todo. Y vamos a ver si consigo ser lo más sintético y claro posible en la exposición que voy a hacer sobre lo que es en sí el estudio que ellos han planteado. Lo que quiero que quede claro es las barbaridades sobre las que ellos basan su estudio. No es que yo intente ser en negativo o quiera ser alarmista. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos, las barbaridades que pretenden hacer. Y todo estriba en que han hecho un estudio del suelo totalmente ajeno a la realidad que tenemos. En la silla hay dos tipos de documentos. Uno, que es la exposición que yo voy a hacer ahora aquí en la pantalla. Por si no la ven, la pueden seguir en el documento que hay, que es el que empieza por esta transparencia que tenemos, por esta imagen que tenemos en la pantalla del no al anillo ferroviario en la comarca de Antequera. El otro es el estudio de alegaciones. El estudio de alegaciones son dos hojas, las que ustedes ven son dos hojas. En sí no son dos, son 14, porque si ven pone hoja 1 de 14 en la parte inferior y hoja 14 de 14. Son 14 hojas. Por no traer aquí las 14 hojas fotocopiadas para todos, pues hemos traído aquellas en las que hace falta los datos suyos, que es la primera en la que están los datos particulares, los datos personales de cada uno de ustedes. Viene un recuadro, si es una sociedad, en la última línea se detallan los datos del representante legal de la sociedad que sea, de la persona jurídica que sea, y en la última hoja hay que firmar y poner el nombre. A la salida, cuando terminemos, a la salida habrá unas cajas donde donde depositen esas dos hojitas y nosotros le acompañaremos en la oficina de Málaga las 13 hojas, las 12 hojas, mejor dicho, que hay intermedias para presentarlas antes del día 14. Entonces, por ahí está, todos tienen esos dos documentos, hay bolígrafos por ahí y lo que sí les pido, una vez que oigan las alegaciones que vamos a presentar, en lo que consisten esos 14 folios, que después Jesús Carrasco nos comentará, si lo estiman oportuno y conveniente, pues le pedimos que lo firmen y lo depositen en las cajas que hay a la entrada para nosotros presentarlo. Bueno, vamos a ver en qué consiste el anillo. El anillo ferroviario no es en sí un anillo, son dos anillos. Dos anillos que el Ministerio de Fomento, a través de ADIF, de la empresa de infraestructura ferroviaria que tiene, ha decidido implantar en la comarca de Antequera. ¿Por qué la comarca de Antequera? Pues porque hay una decisión política de que la comarca de Antequera es la comarca propia para implantar ese anillo. Partiendo de esa premisa, obviamente ya tenemos que estar totalmente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque aquí por imposición no se puede hacer las cosas. Todos los informes y los proyectos de esta envergadura tienen que tener un apartado fundamental que es el estudio de alternativas. Y el estudio de alternativas no es más que estudiar las posibles alternativas que hay para la ubicación, en este caso, del anillo ferroviario. Si este anillo ferroviario tiene carácter europeo, aquí lo que se pretende es que todas las empresas vinculadas con la tecnología y la construcción de alta velocidad en Europa vengan aquí a hacer sus pruebas. Este trabajo, este proyecto tiene carácter europeo. Si tiene carácter europeo, puede estar perfectamente en Alemania o en Francia puesto este anillo. No tiene por qué ser en España. O sea que el ámbito para estudiar la alternativa es, en su conjunto, Europa. Pero si hay que centrarse en España, pues centrémonos en lo que es España en su conjunto. No decidamos de antemano que la comarca de Antequera es el lugar para poner el anillo. Ahora veremos el por qué ellos han decidido que Antequera es el lugar para poner el anillo. Y veremos que todo es un castillo de naipes que tiene una base totalmente falsa. Pero así lo han decidido y ahora lo que tenemos es que luchar para hacerle ver que todo está montado sobre un tema falso, que es el uso del suelo sobre el que quieren implantar el anillo, que también vienen en la documentación que le hemos entregado. Pero vamos por partes. ¿En qué consiste el anillo? El anillo son unas instalaciones de ensayo y experimentación
asociada a un centro de tecnología ferroviaria. Aquí el quid de la cuestión es ese centro de tecnología. Un centro de tecnología que va a estar ubicado en el Parque Tecnológico de Málaga. Esa es la guinda del pastel, ese centro de tecnología. Para ese centro de tecnología necesitan un anillo de prueba y experimentación, un circuito de carrera. Entonces el circuito es lo que pretenden poner en Antequera. ¿Qué pruebas son las que se van a realizar? Pues hay pruebas de puesta a punto de los trenes, de homologación tanto de ruido interior-exterior, de efectos aerodinámicos, de frenado en seco y en mojado, pruebas de investigación. Esas son las pruebas que pretenden hacer en el anillo de Antequera. ¿En qué consiste el circuito? Hay dos circuitos, un circuito principal y un circuito secundario. El circuito principal es un circuito que tiene una longitud de 57 kilómetros y medio, aproximadamente, una anchura de vía de unos 61-62 metros de ancho. No es una anchura homogénea, una anchura de unos 61-62 metros de ancho, porque ahí se habla de una plataforma de 14 metros. Plataforma es la parte de arriba de la vía, en la que en algunos sitios es doble vía y en otros será una vía simple con un camino de servicio al lado. Esa plataforma, esa parte superior de ese talud que tienen que hacer, tiene 14 metros. Pero después, con los taludes que hay y los 8 metros de dominio público que quedan a los lados de las vías, nos vamos a una anchura aproximada de 61-62 metros en el circuito principal. En el circuito secundario es más pequeña, pero en el circuito principal tiene una anchura de 61-62 metros. Entonces, aquí en un principio se estudiaron 4 alternativas, pero 4 alternativas sobre la misma comarca de Antequera. Lo que hacían era girar el circuito un poco a la izquierda, un poco a la derecha. No, mire usted, alternativa es un circuito en Antequera, otro circuito en Castilla-La Mancha, otro en Aragón, otro en Extremadura, otro en las posibles ubicaciones de un anillo de esta envergadura. Pero no las 4 sobre la comarca de Antequera, en la que lo que se giraba un poco era el centro del anillo. Entonces, esas alternativas, al final ellos han decidido que hay una principal, que es lo que le llaman la alternativa 1B, que es la alternativa que tienen en los anillos que hemos colgado en la pared, allí al fondo del salón. Es la alternativa 1B. Ese circuito ocupa lo que es esos 60 metros de ancho, que hay sitios donde es mucho más ancho y otros donde es más estrecho, 60 metros de media. Eso ocupa 357 hectáreas aproximadamente. 357 hectáreas lo que ocupa. Y es un circuito en el que se pretende que los trenes alcancen una velocidad de 425 kilómetros por hora. La superficie que queda dentro del anillo son 20.400 hectáreas y quedan 2 pueblos dentro del anillo, que es Mollina y Humilladero. 2 pueblos dentro del anillo, 2 pueblos que están cercados de por vida. Y bueno, ahí viene al final vienen las partes que hay de doble vía, un viaducto que hay por la zona de Benamejí para salvar todos los desniveles que hay allí y un falso túnel que hay a la altura de la Sierra de Humilladero. Y una recta de 9,5 kilómetros que también pretenden hacerla doble. Entonces, lo que no es doble lleva un camino de servicio, en definitiva, la finca a las partes. Este circuito principal es el que ven en la pantalla, el que hay allí colgado y el que, bueno, ya todos conocemos por dónde va. Aquí vemos, esta es la Camorra, esto es Mollina, bueno, Mollina está aquí, esto es Mollina, esto es Humilladero, esta es la Camorra y esta es la Sierra de Humilladero. Aquí a la izquierda estaría la laguna de Fuente de Piedra, ¿vale? Entonces, estos 2 municipios, que es Humilladero aquí y Mollina aquí, se quedan dentro de la anillo. Aquí es donde toca un poco el término municipal de Benamejí. Pero el término municipal de Benamejí, de las 357 hectáreas más o menos que pilla, pues hay 8 hectáreas de Benamejí. 8 de aquí de Benamejí, hay unas, no quiero hablarle de memoria, pero hay unas 30 de Fuente de Piedra y Humilladero, unas 60 de Mollina y el resto que es todo término municipal de Antequera. ¿Vale? Entonces ese es el anillo principal. Después hay un anillo secundario que está dentro de ese anillo principal, en el que la velocidad que alcanzará los trenes será de 240 kilómetros por hora, porque no solamente es para trenes de alta velocidad, sino también para trenes convencionales. Un máximo de 240 kilómetros por hora. También estudiaron varias alternativas, pero igual que en el caso del anillo principal, no era más que rotar un poco
el primer diseño que hicieron, rotar un poco el anillo, y al final, bueno, de la IB1, la IB2, al final han elegido la IB1, que es la otra que también está colgada en la pared. Tiene una longitud de 19,5 kilómetros, ocupa una superficie de 104 hectáreas, el interior que queda es de 1.610 hectáreas, el ancho de la plataforma es de 14 metros, exactamente igual que el otro. La plataforma es la parte de arriba del taluque, del terraplén que tiene que hacer. Después viene a los lados por la zona de dominio público y bueno, los ensanches que hay, 14 metros. Y no se cruza con el 1B, sino que la parte de las rectas son paralelas. El diseño lo tienen en... Bueno, este es el anillo secundario, para orientarle. Este es el río Guadalhorce. Esta carretera de aquí es la carretera de Campillo. Y bueno, este es el anillo secundario que pretenden poner. Aquí hay un paso elevado, que es el canal de desagüe de la Laguna de Herrera. Este es el canal de desagüe de la Laguna de Herrera. Y por aquí pasa el anillo secundario, que son 19,5 kilómetros. ¿Vale? Para que el trenecito dé vuelta aquí a una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. Además de ese circuito principal y el circuito secundario, hay unas vías de conexión, porque los trenes tienen que entrar a esas vías y entran a través de la estación de Bobadilla. Entonces hay unas vías de conexión para la entrada de las máquinas al circuito de prueba. Y hay unas instalaciones auxiliares. Aquí yo he reflejado los datos de la más importante, pero hay algo así como 10 o 12, no sé exactamente, Jesús, no sé si lo sabe cuántas son, pero bueno, hay 10 o 12 zonas de instalaciones auxiliares. Esta es la más importante. Esta es la más importante que está, le sitúo. Esta es la autovía A92 que va a Sevilla. Esta es la A92 que va a Sevilla. Esta es la carretera de Campillo. Esta es la carretera de Campillo. Este sería el circuito principal, este el circuito secundario y esta es la zona de prueba. En el cruce de la A92 con la carretera de Campillo. Aquí es donde está lo de los bomberos. ¿Vale? Entonces, esto ocupa unas 68 hectáreas y media, 70. Después hay más zonas auxiliares en diferentes puntos a lo largo de todo el recorrido, pero de un tamaño muchísimo inferior a este, mucho más inferior que este. Pero esta es la principal. ¿Vale? Bueno, ahora en el proyecto, como todos los proyectos, tienen que ver la incidencia a la que afecta la instalación de la vía y las medidas correctoras. Esto lo tienen también en la documentación. Tampoco me quiero esmerar mucho aquí porque, bueno, vemos que ellos a problema, solución. Si encuentro este problema, esta es la solución. Entonces, vamos que al final, para ellos, el informe de impacto ambiental es más que positivo porque, todas las sesiones que hay las consiguen corregir con medidas. En el tema de la atmósfera, de las vibraciones, dicen, bueno, el tema de la atmósfera en cuanto a la calidad del aire y el confort sonoro, el tema del ruido, pues bueno, ponen apantallamiento, que no se trabaje de noche, el tema de la calidad del aire con el levantamiento del polvo que puede generar la construcción del anillo, pues con riego y que los transportes de camiones sean que vayan cubiertas las cargas. Después en los riegos, pues bueno, riegos geológicos en lo que es el relieve, el suelo, las aguas superficiales. El agua superficial es un problema porque las aguas superficiales, todos sabemos que la comarca antes que era una comarca que se inunda. No hay más que ver que los años lluviosos en la comarca se inunda. Entonces ellos tienen que elevar la vía del tren 3 metros como mínimo para que en caso de que haya inundaciones no le afecte al tránsito del tren. Entonces, la vía tiene que tener mínimo una cota roja, que ellos le llaman, una cota de peligro, una cota mínima de 3 metros sobre el nivel del suelo en aquellas zonas de inundaciones. Entonces, obviamente para las aguas superficiales por el tema de las inundaciones, las aguas subterráneas, la permeabilidad, los pozos, ellos hablan de reposición de los actuales niveles de extracción en caso de que haya problemas con los pozos, lo cual es totalmente incierto, como comentaré ahora un poco más tarde. Las afecciones al acuífero de la Sierra de Humilladero, a partir de la base que en el acuífero de la Sierra de Humilladero, que hemos visto antes, desde ahí se surte de agua lo que es Humilladero y Fuente de Piedra. Dicen que no hay problema de afección porque el nivel freático de ese acuífero está a 435 metros y ellos van a poner la plataforma a 455 metros. O sea que no va a haber problema con afecciones al acuífero. Pero todos sabemos los problemas que se derivan cuando alguien no lo espera trabajando con fuego, como es trabajar con los acuíferos. Ahí vimos lo que ocurrió en el Valle de Talasí. En cuanto a la vegetación, pues bueno, hay afecciones a lo que es el LIC,
los lugares de interés comunitario y otras zonas en las que ellos, pues bueno, intentan afectar lo mínimo, permitir la regeneración, la revegetación con la hidrosiembra y las plantaciones. En el tema de fauna hay que partir de la base de que ese circuito que va a quedar elevado sobre el terreno va a ser una barrera para el tránsito de fauna, para el tránsito de animales. Ellos hablan de que puede haber problemas de endogamia ahí, de consanguinidad, pero bueno, no lleva a ellos hablan de accesiones mínimas, que harán unos pasos para que los animales pasen por la vía del tren, unos pasos, habrá unos 100 pasos que atravesarán la vía para que los animales puedan circular por ellos, que son unos tubos que van de tubos pequeñitos de 2 metros de ancho a tubos de 5 metros de ancho para que los animales puedan andar. Ahí habla, pues bueno, de que se pueden ver afectados los carnívoros, como los meloncillos, los zorros, los tejones, las jinetas, las comadrejas. Vale, es bastante curioso el estudio. Y después